Hola a todos, mi nombre es Eduardo García, soy profesor de finanzas y vamos a continuar con los vídeos de la serie de El caso Punto Muerto. En esta oportunidad vamos a tratar la problemática de la gestión del resultado en el corto plazo en relación con el mix de producto y el margen de contribución, suponiendo que existen varias líneas de producto, varios productos y que cada una tiene márgenes de contribución diferentes. En este sentido, conviene tener presente fundamentalmente si la compañía se encuentra a plena capacidad o a baja capacidad. Cuando hablamos de plena capacidad, es plena capacidad prevista o real, es decir, que tenemos toda la capacidad de producción disponible, la tenemos usada, o si por el contrario tenemos capacidad sobrante, es decir, lo que hemos hablado en otros vídeos, el concepto de la subactividad. También habría que tener presente si la decisión afecta al corto plazo. Cuando hablamos del corto plazo son decisiones que tomamos hoy y que no tienen repercusión en el futuro, o si la decisión también va a afectar a largo plazo, es decir, decisiones que tomamos hoy que sí que pueden tener repercusión futura. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un contrato de servicios, un contrato de mantenimiento que no solamente compromete capacidad para el presente, sino también la compromete para el futuro. Vale. Bueno, entonces, en este sentido y suponiendo en definitiva estas dos cuestiones básicas, vamos a incorporar también un nuevo concepto en la contabilidad analítica, la contabilidad de costes, que es el concepto de margen de contribución por unidad de capacidad de producción, ¿vale? Que en este caso es el parámetro que probablemente deberíamos de tener presentes cuando tenemos que tomar decisiones de cuál es el mejor producto, cuál es la combinación de productos que maximiza el beneficio, etcétera, 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 todas estas preguntas. Bueno, por eso es por lo que hemos utilizado aquí en el enunciado, que es justo el punto 7 del enunciado, que lo que nos preguntan es calcular cuál es la combinación de productos que maximiza el beneficio sujeto a siguientes restricciones. Aquí estamos suponiendo varias restricciones, pero antes de incorporar pues todas estas restricciones, vamos a presentar este concepto que acabamos de decir de margen de contribución por unidad de capacidad. Para ello, volvemos otra vez a nuestra hoja de cálculo. Vamos a trabajar con con la solución 1, el concepto este de recordar la ecuación general del beneficio, que el beneficio es una función que depende de las unidades, depende del margen de contribución, depende del mix de producto y depende del coste fijo, ¿vale? Por tanto, en el corto plazo lo que partimos es de la hipótesis de que no podemos modificar nuestra capacidad de producción sustancialmente, que ante variaciones de la demanda, que ante variaciones del mercado, no podemos modificar sustancialmente en el corto plazo la capacidad de producción ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿vale? Por eso es por lo que, en general, cuando estamos con este límite de capacidad, en general las decisiones sobre qué producto es mejor que otro, si tuviera que elegir entre varios productos o sobre qué producto focalizar el centro de atención, cuál es el mejor producto, es decir, aquel que nos aporta un mayor beneficio, pues diremos que en el corto plazo, ¿vale? Si la decisión se circunscribe al corto plazo, es decir, si entendemos que no va a haber repercusiones futuras, generalmente la decisión se debería de tomar cuando estoy en el corto plazo y a baja capacidad. Repito, cuando estamos en el corto plazo y a baja capacidad, la decisión se debería de basar en el margen de contribución. Es decir, razonablemente venderé, primordialmente focalizaré la atención a aquellos productos que tengan un mayor margen de contribución. Si no hay limitación de capacidad, si tengo por tanto capacidad sobrante, pues será mejor vender aquellos productos que tengan un mayor margen de contribución, ¿vale? Por tanto, como ya hemos dicho en otros vídeos, habría que vender todos los productos que tengan un margen de contribución positivo, a pesar de que su margen completo sea negativo. Si estoy a baja capacidad, no tengo uso alternativo a la capacidad de producción que libero, no soy capaz de ajustar el coste fijo, pues entonces venderé cualquier producto que tenga margen de contribución positivo. Y dentro de todos estos, lógicamente, mi foco de atención será por aquellos productos que tengan un mayor margen de contribución, ¿vale? En este sentido, como vemos, aquí si recordamos la línea producto A, B y C, pues resulta que el mejor producto es aquel que nos aporta un mayor margen de contribución. En este caso, línea de producto C, a continuación la línea de producto A continuación la línea de producto B. Por tanto, sin más restricciones, si no hubieran restricciones de ningún tipo, lo mejor es vender aquel producto que te aporta un margen de contribución mayor. Bien, esto sirve tanto
para las decisiones en el corto como para las decisiones en el largo, ¿vale? Lo único que ocurre es que en relación con las decisiones en el largo, lo que hay que matizar es que razonablemente no puedes establecer tarifa de precio basada en el margen de contribución, porque a largo plazo no solo tienes que recuperar los costes variables, sino también tienes que recuperar el coste completo, es decir, también la parte correspondiente del coste fijo. Por tanto, a largo plazo, la decisión de establecimiento de política de precios debería de estar en vender a un precio tal que me cubra el coste completo. A pesar de que, en principio, sea favorable vender productos que tengan margen de contribución positivo, sería suficiente, pero a largo plazo debería de tratar de recuperar la totalidad del coste completo. Por eso, mientras que en el corto plazo bastaría solo con vender a un precio que me cubra el coste variable, ¿vale? Porque ya es mejor vender que no vender. Esto hay que matizarlo en el largo plazo porque, como decimos, en el largo plazo no solo hay que cubrir los costes variables, sino que también hay que cubrir los costes fijos, ¿vale? Por tanto, en resumen, a baja capacidad, la decisión debería basarse en el margen de contribución. Aceptaré cualquier pedido cuyo margen de contribución sea positivo. De todos, el prioritario es aquel que tenga un mayor margen de contribución, y lo único que hay que tener presente es que hay que tener cuidado con establecimiento de política de precios a largo plazo basados exclusivamente en el margen de contribución, porque, como decimos, a largo plazo no solo hay que cubrir los costes variables, sino también hay que cubrir los costes fijos. Bien, ahora, ¿qué pasa si estamos a plena capacidad? Pues si estamos a plena capacidad, las cosas cambian en cuanto al análisis, porque a plena capacidad el factor que debería tener presente, es decir, la decisión se debería de basar en aquel producto que me aporta un mayor margen de contribución por unidad de capacidad de producción, ¿vale? Y por tanto, de alguna forma no hay que vender aquel producto que te aporta un mayor margen de contribución, sino aquel que te está aportando más por unidad de capacidad de producción. El problema en muchos casos aquí es definir cuál es el factor que determina la capacidad de producción, ¿vale? Y por tanto, para eso generalmente lo que solemos siempre hablar es de aquel factor que sea el cuello de botella, que sea el cuello de botella de la empresa. Siempre hay una parte de la compañía que supone el cuello de botella. Por eso generalmente solemos decir que el cuello de botella es aquella sección productiva cuyos factores productivos son más caros, porque precisamente por eso constituyen el cuello de botella. Si no fueran tan caros, yo puedo ampliar mi capacidad y, por tanto, liberar capacidad de producción para el resto de áreas, ¿vale? Por tanto, generalmente, el factor que determina la capacidad de producción es el factor más caro, suele ser el factor más restrictivo. Por tanto, habría que fijarse en cuál es el factor dentro de la empresa, cuál es la sección productiva, que es la que está condicionando la capacidad de producción del resto de las áreas, lo que, como decimos, los ingenieros suelen llamar el cuello de botella, y por tanto, identificado ese cuello de botella, pues razonablemente deberíamos de optar por aquella combinación de producto que me aporte un mayor margen de contribución por el uso de la capacidad precisamente de esa sección productiva que es la restrictiva, ¿vale? Bien, vamos a ponerlo esto en el ejemplo que estamos comentando, en nuestro ejemplo de punto muerto. Vamos a calcular cuál es el margen de contribución por unidad de capacidad, lo vamos a poner aquí, el margen de contribución por unidad de capacidad de producción, por unidad de capacidad de producción, ¿vale? Es muy sencillo de calcular. Vamos a suponer aquí que el factor que limita la capacidad de producción es el tiempo máquina disponible. Normalmente no suelen condicionar los factores de componente variable, aunque a veces puede ser que sí, porque no exista disponibilidad en el mercado, pero normalmente los factores que condicionan son los factores de componente de carácter fijo. Pues bien, la maquinaria y, por tanto, las horas de maquinaria disponible, o bien el almacén y, por tanto, los huecos de almacén disponibles, o bien, bueno, pues en definitiva, factores relacionados con componentes de mano de obra directa de componente fijo. Bueno, generalmente el factor que determina, ¿no? En un hotel, por ejemplo, pues el factor que determina pues serían el número de habitaciones, pues a lo mejor en un hotel, en un restaurante, pues el número en el comedor, pues el número de mesas, ¿vale?
o en cocina, pues por ejemplo, el número de menús. Es verdad que, por ejemplo, podemos hacer en el restaurante, podemos también trabajar para, digamos, el comedor, pero también podemos trabajar externamente. Por eso es por lo que a lo mejor ahí, como vemos, existen dos factores que condicionan la capacidad, ¿vale? Por un lado el comedor y por otro lado, en definitiva, la cocina. Bueno, por tanto, nos podemos encontrar con empresas que existen varias secciones productivas que de alguna forma están determinando y limitando la capacidad, ¿vale? Para ello vamos a utilizar inmediatamente la metodología que tenemos de Solver, ¿vale? La aplicación de Solver de Excel, que es muy interesante precisamente para cuando existen varios factores que determinan y condicionan la capacidad, ¿vale? Pero bueno, para presentar conceptualmente este nuevo concepto de margen de contribución por unidad de capacidad, vamos a suponer que en nuestro ejemplo, en este momento, solo existe un factor que determina la capacidad, que es el recurso máquina, y por tanto vamos a calcular cuál es el margen de contribución por unidad de capacidad. Para ello simplemente dividimos el margen de contribución unitario, lo voy a calcular en términos unitarios porque se ve mucho mejor, así que esto es lo que nos está aportando cada unidad de producto y ahora vamos a dividir entre el uso que hace ese producto de la capacidad de producción. Si estamos suponiendo que el factor que limita la capacidad son las horas máquina, pues entonces vemos que para hacer el producto A se necesita una hora máquina y por tanto el margen de contribución por unidad de capacidad serían 130 euros. Por cada hora máquina usada en hacer esta línea de producto nos está aportando 130 euros, ¿vale? Si hacemos lo mismo, si hacemos exactamente lo mismo con el producto B en este caso, así que dividimos su margen de contribución entre el uso máquina, vemos que en este caso el margen de contribución por hora máquina aplicada son 238. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es así? Porque fijaros una aparente contradicción. El producto B es el que tiene un menor margen de contribución. Por tanto, solo nos está aportando 59,50 euros por unidad de producto. Pero ¿cuánto tiempo tarda en hacerse este producto? Pues si lo expresamos en horas máquina, tarda solo 15 minutos, ¿vale? Por tanto, por cada hora máquina empleada en la producción del producto B, efectivamente lo que nos está aportando es un margen de contribución de 59,50 por 4. Porque se tarda en hacer 15 minutos, ¿vale? Si esto lo llevamos al producto C, el producto C, como se tarda, es el que más margen de contribución está aportando, pero como se tarda 10 horas en hacer, ¿vale? Efectivamente, si recordáis, el producto C se tardaba 10 horas en hacer, 10 horas máquina en hacer. Si el factor restrictivo de la capacidad de producción es el recurso máquina, pues es el que de alguna forma nos está aportando un menor margen de contribución por unidad de capacidad, ¿vale? Y por tanto sería el último en nuestra lección. Por consiguiente, si el factor restrictivo fuera el recurso máquina, la mejor opción posible sería la fabricación en definitiva de B. De hecho, esto podemos hacer, digamos, una especie, si me permitís, de truquillo que consistiría en lo siguiente. Sería algo así como decir, si toda mi capacidad de producción la destinara para hacer un único producto, ¿cuál sería el beneficio? ¿Vale? Entonces, en este sentido, diríamos, pues a ver, ¿cuántas horas máquina tienes disponibles? Pues estamos diciendo, oye, solo tenemos disponible 14.000 horas máquina. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría si utilizáramos las 14.000 horas máquina en la producción, en este caso, de solamente el producto A. Pues si solo todo lo fabricáramos, si toda la producción la dedicáramos a hacer A, podríamos hacer 14.000 productos de A, ¿vale? Porque cada producto de A está consumiendo una hora y, por tanto, como veis, aplicaríamos las 14.000 horas. ¿Cuánto sería el beneficio? Pues en este caso el beneficio que nos saldrían serían 175.000 euros, es decir, un menor valor que la combinación actual, que si recordáis era 8.000 del producto A, 4.000 del producto B y efectivamente 500 del producto C. Así que todas las horas empleadas para la producción de A nos daría un beneficio menor. Podríamos hacer lo mismo, pero en este caso, si todo lo aplicáramos a la producción de B. Como se tardan 15 minutos en hacer cada producto de B y tengo 14.000 horas disponibles, pues podría hacer 56.000 productos. Así que 14.000 horas disponibles, perdón, por 4 productos
pues efectivamente serían 56.000 productos que podría hacer. Así que, como veis, efectivamente aplicaríamos las 14.000 horas y fijaros cuál sería la cifra de beneficio. Pasamos de la cifra de beneficio actual, con la combinación actual de 193.000 euros, a una cifra de beneficio de 1.687.000 euros, ¿vale? Para esto estamos suponiendo que el único factor que restringe, lógicamente, es el uso máquina, ¿vale? Si para terminar utilizáramos toda nuestra capacidad de producción disponible para hacer el producto C, solo podríamos hacer 1.400 productos de C, porque recordar que se utilizaban 10 horas, ¿vale? Por tanto, utilizaríamos 14.000 horas, pero fijaros, si yo utilizara toda mi capacidad de producción en hacer el producto C, tendría en definitiva pérdidas, ¿vale? Por tanto, un tema muy importante, y es que en la gestión del beneficio en el corto plazo, cuando estoy a baja capacidad, utilizaré como criterio de determinación de cuál es la mejor combinación producto, aquella combinación que tenga un mayor margen de contribución. Si por el contrario estoy a tope de capacidad, pues utilizaré aquella combinación de producto que me maximice el margen de contribución por unidad de capacidad. Es decir, aquel que me aporte más por aquellas secciones que están condicionando la capacidad. Bueno, si solamente hay una única sección que condiciona la capacidad, pues es relativamente sencillo hacerlo, como veis, en este caso, pero como normalmente la vida es un poco más compleja, no suele ser así, entonces suele pasar que no solamente hay una sección productiva que condiciona la capacidad, sino hay varias secciones productivas que condicionan la capacidad de producción. Bueno, para ello lo que podemos utilizar es la programación lineal que nos facilita Solver, ¿vale? No sé si habéis utilizado Solver alguna vez, pero es una herramienta muy interesante que que podemos utilizar a través de Excel. Bueno, lo primero que hay que indicar es que para Solver no viene automáticamente incorporado, sino que de alguna forma hay que darle de alta. Para dar de alta a Solver es muy sencillo. Iríamos, aquí por ejemplo no lo tengo activado todavía. Para activar Solver es muy sencillo. Iríamos a Archivo, bueno, dependiendo un poco de cuál sea vuestro Excel, pero generalmente siempre es así. Sería Archivo, nos vamos a Opciones, ¿vale? En este caso habría que irse a complementos, así que después de opciones, complementos, le damos a complementos. Bien, en complementos hay que irse a complementos de Excel, le damos a la pestaña de ir y lo único que hay que hacer es activar Solver, ¿vale? Activamos Solver y ya está, le damos a aceptar y se acabó. Y ya está activado Solver, ¿vale? Bueno, ¿dónde aparece Solver? Pues aparece con posterioridad en la pestaña de datos, ¿vale? Así que, veis aquí os aparece, hay que darle a datos y aquí os aparece Solver, ¿vale? Pues simplemente lo activamos, ya veréis que es muy sencillo Solver, ¿vale? Para activarlo. Entonces, vamos a ver un segundito que os voy a primero a enseñar que hay que hacer una pequeña preparación de Solver. Aquí he supuesto que en principio aquí vamos a realizar las unidades de producto que son en la combinación. Hemos puesto aquí el consumo de materias primas y aquí los totales. Hemos puesto aquí el consumo de mano de obra directa y aquí los totales, tal cual están explicados en el vídeo primero. Hemos también supuesto que el almacenamiento está limitado a 1.500 huecos, ¿vale? Con estos límites de los kilos volumétricos por unidad de producto, el periodo medio de almacenamiento establecido, los consumos medios diarios, ¿vale? Y los huecos diarios en función de este periodo medio de almacenamiento. Así que como sumatorio de todo pues serían los huecos totales. Hemos supuesto también que existe limitación en cuanto al mercado, así que hay limitación en cuanto al mercado objetivo. Por tanto, no podemos vender más de 50.000 productos del producto A, 30.000 del producto B y 5.000 en este caso del producto C, ¿vale? Bueno, a partir de este fichero que más o menos preparamos para después trabajar con las restricciones, ¿vale? Trabajar con Solver es en este caso muy sencillito, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí para trabajar con las restricciones? Bueno, pues es muy sencillo. Voy aquí a poner la combinación en este caso que tenemos como referencia, que eran 8.000 productos, aquí serían 4.000 y aquí serían pues los 500 que habíamos del enunciado correspondiente, ¿vale? Por tanto, en este caso
pues serían las unidades de producto, personales que he puesto 80.000 en vez de 8.000, ¿vale? Por tanto, nuestros 193.000 famosos de beneficio, ¿vale? Bueno, volvemos otra vez a Solver, vamos a activar Solver para que veáis en definitiva que es muy sencillo. Aquí he puesto el beneficio actual que nos da, el nuevo beneficio en función de la combinación que nos va a dar Solver. Aquí voy a poner la variación en el beneficio y aquí, bueno, pues el porcentaje de variación correspondiente, ¿vale? Así que voy a ponerlo aquí para que lo veamos todos en porcentaje. Bueno, ya veremos que Solver es muy sencillo. Una vez elaborado la hoja de cálculo para que, bueno, pues después establecer las restricciones correspondientes, es muy sencillo, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nos dice primero Solver? Que tienes que establecer, pues, el objetivo que quieres definir. Y por tanto, aquí en este caso es que vamos a maximizar el beneficio. Así que lo único es que tienes que marcar la celda del beneficio. Bueno, pues vamos a suponer, vamos a decirle, oye, dame la combinación de productos que me maximice este beneficio. Pues ya está, hemos elegido ese, podríamos haber elegido el margen de contribución, pero bueno, hemos elegido el beneficio completo, pues ya lo tenemos. Y ahora lo que te dice es que, así que puede ser maximizar, minimizar o establecer un valor determinado. Puedes poner un valor fijo. Dice, cambiando qué celdas, combinando qué celdas, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que tenemos que ponernos es cuáles son las celdas que quieres combinar. Bueno, pues entonces nada, nos vamos a combinar las celdas que hemos, en la hoja ya lo hemos preparado para combinar estas celdas, estas unidades de aquí, pues ya está, ¿vale? Y ahora lo que tienes que poner es sujeto a qué restricciones, y cada restricción que le pongamos le damos a agregar. Es una especie de programación lineal que le puedes poner, como veremos ahora, mayor, menor o igual o como quieras, ¿vale? Por tanto, bueno, pues vamos a ir agregando una a una todas las restricciones. Entonces, primera restricción que vamos a agregar, pues lo que le vamos a decir es que la combinación que tú me pides está de aquí, ¿vale? En este caso, no supere, es decir, sea menor o igual que el tamaño de mercado. Así que no puede ser superior al tamaño de mercado. Pues ya está. Pues ya está, la hemos puesto, confirmamos que es así y ya está. Si no tuviéramos que poner ninguna restricción más, pues diríamos aceptar y ya está. Si queremos agregar, pues agregamos. Entonces, agregamos. ¿Sujeto a qué restricciones? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que el número de horas de mano de obra totales en la combinación, que es esta de aquí, no puede superar las 16.000, que es la restricción. Pues ya está. Ahora agregamos. Vamos a suponer también ahora que el número de horas máquina, esta de aquí, de la combinación, no puede, la combinación que te diga el Solver, no puede superar, en este caso, pues las 14.000 horas. Pues ya está, no puede superar las 14.000 horas, ¿vale? Pues ya está. Agregamos y ya se acabó, ¿vale? Y ahora vamos a suponer que el número de huecos de almacén, en función de este periodo medio de almacenamiento, de los kilovolumétricos, de los consumos y de lo que tú me das, de lo que Solver me da, no puede superar, en este caso, pues los 1.500 huecos. Así que esta combinación que hemos dicho no puede superar esta restricción de 1.500 huecos. Así que vamos a ponerla bien, que lo hemos puesto mal. Es decir, que esta combinación de aquí, E9, borramos, que E9, que es el resultado que nos da, no puede superar la restricción. Una vez que hemos terminado ya todas las restricciones, decimos aceptar, ¿vale? Y le pedimos ya directamente a Solver que resuelva. Le decimos, resuélvenos. Lo que nos dice es que ha encontrado una solución, dice conservar la solución de Solver, aceptamos, y entonces nos está diciendo que la mejor combinación posible sujeta a estas restricciones es precisamente los datos del enunciado, que es los que yo había tomado como referencia. Así que la mejor combinación posible es la que aparece en el enunciado. Con estas restricciones, la mejor combinación posible, sujeta a todas las restricciones, es la que nos daba en el enunciado. Por eso es por lo que lo he tomado como referencia, ¿vale? Ahora, podemos modificar cosas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿y qué pasaría si, como nos pone en el enunciado 7, aumentamos medio turno de trabajo? Aumentamos medio turno de trabajo y, por tanto, como es un factor de coste variable, ese medio turno de trabajo más nos supondrían 24.000 horas de trabajo, y entonces decir, bueno, y con esas 24.000 horas de trabajo, a ver cuál sería la mejor combinación
Por tanto, aumentamos en este caso nuestra capacidad de producción, expresada, pues como decimos, en horas hombre, y ver qué es lo que pasaría. Bueno, pues vamos a ver cuál es la combinación. Simplemente, como las restricciones son las mismas, hemos fijado las líneas, pues lo único que le tenemos que pedir nuevamente es resolver. Pues resolvemos y por tanto nos dice que efectivamente ha encontrado una solución y nos diría, pues venga, ¿cuál es la mejor combinación posible? Bueno, en este caso, fijaros que el beneficio anterior serían 193.000 euros, ¿vale? Ahora la combinación que nos da es esta de aquí, por tanto, aumentamos la capacidad de producción de A, aumentamos también mucho la capacidad de producción de B y reducimos drásticamente la capacidad de producción de C, es decir, las unidades de producto, más que la capacidad de producción destinada a, ¿vale? Fijaros, duplicando el turno de trabajo, es decir, incrementándolo, no duplicando, no pasando a 32.000 horas, sino incrementando el 50% el turno de trabajo, nos iríamos a que el beneficio crecería en un 109,9%. Es decir, pasaríamos de 193.000 euros a 405.050. Alguien podría decir, bueno, sí, pero al duplicar el turno de trabajo, además de los costes variables que han crecido, también pueden aumentar determinados costes fijos. Bueno, también lo podemos contemplar, ¿vale? Como vemos, pues podemos coger y decir, oye, ¿cuál es el incremento de costes fijos? A lo mejor por mayor mano de obra. Y por tanto, podríamos decir, bueno, pues oye, que los costes fijos se incrementan por aumentar la mano de obra en un 50%, pues los costes fijos se incrementan en un 10%. Pues ya está. Aumentamos el coste fijo en el 10% y volvemos otra vez a pedir auxilio a Solver. Pues decimos, venga Solver, dinos, aumentando también la capacidad de producción a 24.000 horas y que esto va a suponer un incremento del coste fijo asociado a esa nueva capacidad del 10%, pues vamos a suponer cuál es la mejor combinación posible. Bueno, pues probablemente nos está diciendo que la mejor combinación sigue siendo la misma, lo único que ocurre es que el beneficio ahora es algo menor. Es decir, ese incremento del coste fijo pues nos ha aumentado en 389.852 el beneficio, es decir, un 102%. Y por tanto, a partir de Solver es muy sencillo poder simular distintas circunstancias. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues vamos a aumentar también medio turno en el coste de la amortización, en el coste de las máquinas, por tanto metemos medio turno más, por tanto nos vamos a 21.000 horas y vamos a suponer que eso supone un incremento del 15% de los costes fijos como consecuencia al mayor uso máquina. Bueno, pues nuevamente volvemos otra vez a solicitar el amparo de Solver, le pedimos en definitiva que nos diga cuál es la mejor combinación de posibles. Ahora, al haber cambiado el tiempo máquina, aumentar la capacidad del tiempo máquina, fijaros que ha pasado, que la combinación también de productos ha mejorado, ha cambiado, hemos pasado de vender más productos de B ahora a vender más productos de C. ¿Y cuánto se ha disparado el beneficio? Pues fijaros que se ha multiplicado prácticamente por 3,5 veces. Es decir, incrementando medio turno de trabajo en el recurso humano, incrementando medio turno de trabajo en el recurso máquina, lo cual ha supuesto un incremento de los costes fijos en el porcentaje que hemos definido, 10-15%, lo que hemos disparado es el beneficio, ¿vale? Y además también sometido a la restricción de mantener nuestros huecos de almacén disponibles, ¿vale? Por tanto, sin incrementar los huecos de almacén y también manteniendo la restricción, en este caso, del mercado. Por tanto, yo os invito a que trabajéis con Solver, es una aplicación, es un instrumento muy interesante para hacer programación lineal, ¿vale? Le podemos someter a todas las restricciones que queramos y ya veis lo sencillo que es. Se tarda un poco más en desarrollar la hoja de cálculo, pero una vez desarrollada la hoja de cálculo da infinidad de posibilidades de alternativas de combinación de productos en función de, lógicamente, los factores que restringen la capacidad. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad y por tanto, bueno, pues os invito en definitiva a que lo miréis. En los vídeos posteriores grabaremos unos vídeos asociados a los repartos de costes indirectos a través de los sistemas de coste llamados por centros o por actividades, de alguna forma identificando, como dijimos en vídeos anteriores, más de una sección productiva.